Hola mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Ya estamos con ustedes en la primera emisión de Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompañan esa tarde de hoy martes 26 de enero del 2021. Cuando ya se han ido 26 días de este año, le restan 339. Estamos en la semana número 5. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Tito. Para usted que se llama Tito, hoy está de plácemes celebrando su onomástico. También para usted que nació un 26 de enero, hoy celebra un año más de vida, un año más, un año menos. Para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciban nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo y les pido que sean felices, por favor. Gracias, muchísimas gracias por estar en nuestra primera emisión de Noticias desde el Centro. Yo le invito para que nos acompañe a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas. Le invito para que se suscriba en YouTube y forme parte de esta gran comunidad de noticias desde el Centro. Y esta tarde quiero enviar saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Desde aquí, desde León, Guanajuato, les saludo a ustedes, queridos amigos. Iniciamos noticias desde el Centro con la situación climatológica para algunos municipios de nuestro país. En Matamoros, el día de hoy la temperatura máxima estará en los 28 grados centígrados, la mínima en los 17 grados centígrados. La sensación térmica estará en los 21 grados centígrados. En algunas partes de Tamaulipas y en Matamoros básicamente habrá niebla o hubo niebla esta mañana. Son mínimas las posibilidades de lluvia en Matamoros. La temperatura en estos momentos 28 grados la temperatura por allá en Matamoros. Están soplando vientos del norte 10 kilómetros por hora. La humedad relativa 90%. La presión atmosférica está en 1009 milibares. El sol salió en Matamoros a las 7 de la mañana con 15 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 9 minutos. Son las condiciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. Ahora le informo sobre la situación climatológica aquí en la ciudad de León, Guanajuato. La temperatura máxima en los 27 grados centígrados, la mínima por la mañana estuvo en los 8 grados centígrados. La sensación térmica en los 7 grados centígrados. Hoy aquí en León será un día completamente despejado. Y en estos momentos la temperatura aquí en León está en los 25 grados centígrados. Soplan vientos del norte 8 kilómetros por hora. La humedad relativa 62%. La presión atmosférica está en 1022 milibares. Aquí en León el sol salió a las 7 de la mañana con 25 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 33 minutos. Condiciones del tiempo para León. Ahora le informo sobre la situación climatológica por allá en Tapachula, en Chiapas. La temperatura máxima 33 grados centígrados, la mínima en los 20 grados. La sensación térmica en los 22 grados centígrados. En Tapachula hoy será un día soleado. La temperatura en estos momentos por allá en Tapachula 35-36 grados centígrados. Hay calma en Tapachula, no soplan vientos. La humedad 91%. La presión atmosférica 1011 milibares. En Tapachula el sol salió a las 6 de la mañana con 38 minutos. A las 6:38 aparecieron los primeros rayos del sol allá en Tapachula y se oculta a las 6 de la tarde con 4 minutos. Ahora déjeme informarle sobre las condiciones del tiempo por allá en Saltillo, en Coahuila.
La temperatura máxima en Saltillo 26 grados centígrados, la mínima por la mañana estuvo en los 5 grados centígrados, frío en Saltillo. La sensación térmica en los 11 grados centígrados. En Saltillo será un día despejado, la temperatura en estos momentos está en los 27 grados centígrados. Hay calma también en Saltillo, no soplan vientos, la humedad relativa 42%, la presión atmosférica está en los 1015 milibares. En Saltillo, el sol salió a las 7 de la mañana con 29 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 23 minutos. Son algunas condiciones climatológicas para algunos municipios de nuestro México, nuestra República Mexicana. Vamos a las noticias, lo que publican hoy en sus páginas los principales diarios que circulan a nivel nacional. Noticias que usted podrá leer más ampliamente en sus ediciones de este martes 26. El Economista. Fondo Monetario Internacional prevé un Producto Interno Bruto de México del 4.3% en el 2021, impulsado por Estados Unidos y las vacunas contra el COVID-19. Fondo Monetario Internacional mejora su previsión de crecimiento global para 2021 por las vacunas contra COVID-19. Producción de crudo a ligera caída, pero toca mínimo de 41 años. Bajó 0.9% en el 2020, 1.664 millones de barriles diarios. No es una multa pequeña, es proporcional a la falta, afirma Alejandra Palacios. Rigidez excesiva en el PTU y outsourcing frenaría inversión, dice CEEG. En presidencia ya suman al menos 36 contagios de COVID-19. Es una respuesta a solicitud de transparencia de El Economista. Gatell, Ebrard y Tatiana confinados. AMLO tuvo febrícula. Además, amplían vacunas, y la 4T fija reglas a estados e iniciativa privada para las vacunas. Los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, Marcelo Ebrard y Tatiana Cloutier, respectivamente, así como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se encuentran en confinamiento preventivo luego de que mantuvieron contacto cercano con el presidente López Obrador, quien hasta ahora solo ha presentado síntomas leves, resultado de su contagio de COVID-19, consigna Milenio en uno de los temas de portada de hoy martes. Los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, Marcelo Ebrard y Tatiana Cloutier, dieron a conocer por separado que se mantendrán aislados, reseña Milenio. En tanto, se descarta por completo un probable contagio del virus, ya que hace unos días los tres participaron en distintos actos y reuniones al lado del jefe del Ejecutivo, del presidente López Obrador. ¿Qué más publica Milenio en sus páginas en su edición de hoy martes? Reporta INEGI, 126 millones ya de mexicanos. Monterrey es segundo lugar en población. Ahora mural, primer meme viral de la era Biden. Santander y BBVA cuestionan multa mínima por mano negra en los bonos. También publica Milenio. Además de fallida, campechaneada, eso dice Milenio. Mientras tanto, en Reforma se publica, amplían vacunas, pero el gobierno federal amplió su catálogo de vacunación al considerar la llegada de 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 o V, indica Reforma. Sin embargo, todos los proyectos de inmunización a los que ha apostado se encuentran atorados, dice Reforma.
Solicitan desafuero de Toledo. Cae México al último lugar en el manejo de la pandemia. Propone Bonilla expropiar Club Campestre allá en Tijuana. Piden gobiernos estatales 470% más de créditos. Es lo que publica en sus páginas su periódico Reforma. En el Universal, usted podrá leer: la 4T fija reglas a estados e iniciativa privada para las vacunas. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio luz verde para que estados y sector privado puedan comprar la vacuna contra COVID-19, indica el Universal. El gobierno federal presentó un acuerdo en el que se detallan los lineamientos que deberán reunir los interesados, los cuales deberán sujetarse a las reglas del Plan Nacional de Vacunación elaborados por la Federación. ¿Qué más podrá usted leer en el Universal? Pandemia agudiza desigualdad para las mujeres. México tiene una población ya de 126 millones de habitantes. Descubren propiedades de Mauricio Toledo por 50 millones de pesos. También se publican en las páginas de El Universal. Mientras tanto, en Excelsior usted podrá leer: somos 126 millones de mexicanos, eso dice el INEGI. En México, hasta el año pasado, la población ascendió a 126 millones 14 mil personas, de las cuales 15 millones tienen 60 años o más, lo que las coloca como población prioritaria para ser vacunada contra COVID-19, destaca Excelsior. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al presentar los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. De acuerdo con los datos del total de la población en el país, 64.540.000 personas son mujeres, que representan el 51.2%, mientras que 61.473.000 somos hombres, representamos el 48.8%. Esto es lo que publica Excelsior. También hallazgo en Templo Mayor. Morena busca reportar 50% dinero para partidos. México rompe pronósticos de decesos por coronavirus. También se publica en el Excelsior. Anula veto a trans en el ejército. Regresa el gentío. También publica Excelsior. Pactan venta de Sputnik V en México. Estados Unidos cierra puerta a los viajeros vía aérea, dice Excelsior en sus páginas. En las páginas de La Jornada usted podrá leer: acuerdan AMLO y Putin masivo envío de la vacuna rusa. El gobierno de Rusia enviará en los próximos 2 meses 24 millones de dosis de su vacuna Sputnik V contra el COVID-19, indica La Jornada. Con el fin de concretar ese proceso, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, comenzará con las gestiones tendentes a que el biológico ruso llegue lo más pronto posible al país, para lo que contará con el respaldo de la Administración de la Nación Europea. Dice La Jornada. También publica: Carlos Slim con COVID-19 se atiende en nutrición. La cifra de decesos llega a 150.273, reporta la Secretaría de Salud. Estados e iniciativa privada tendrán que ajustarse a reglas oficiales para inmunizar. Mexicanos saturan clínicas fronterizas de Estados Unidos para inocularse. También lo podrá usted leer en La Jornada. Mientras tanto, en El Financiero, signos de cansancio en la recuperación. La actividad económica de México se mantuvo en noviembre del año pasado en la senda de desaceleración
y los expertos advierten el riesgo de una contracción por las nuevas restricciones al incremento en los contagios por coronavirus, destaca El Financiero. El índice global de la actividad económica de México registró en el 11º mes del 2020 un incremento de 0.9% en su comparación mensual según el INEGI, lo que fue su menor alza desde el mes de junio. También en El Financiero usted podrá leer multas a bancos acordes al daño, dice la COFECE. Pacta AMLO con Putin envío de 24 millones de vacunas de Sputnik V. Estas noticias y otras las podrá usted leer más ampliamente en su periódico favorito. Búsquelo en sus puestos de revistas y periódicos instalados a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Yo le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Además, le pido para que le dé a me gusta en nuestras páginas. Regístrese en YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. El Fondo Monetario Internacional mejora 4.3% su pronóstico para el Producto Interno Bruto de México en el 2021. El Fondo Monetario Internacional revisó sus expectativas de crecimiento para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y México y ahora anticipa que la primera economía del mundo registrará un avance del 5.1% este año. Esta dinámica prevista para Estados Unidos, impulsada por el estímulo fiscal que planea inyectar el nuevo gobierno de Joe Biden, repercutirá de forma positiva en la actividad de México, a quien anticipan un rebote del producto de 4.3%. Como se recordará, en la reunión anual de octubre pasado, los economistas de organismos esperaban que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos registraría este año un crecimiento más mesurado de 3.1% y para México anticipaban un arrastre estadístico de 3.5%, resultado de la bajísima base de comparación del 2020. En su actualización de expectativas para las economías del Grupo 20, los expertos del organismo subrayaron que las políticas de estímulo y la vacunación son factores positivos para la recuperación mundial. Sin embargo, acotaron que la situación sanitaria y la eficacia de las vacunas serán determinantes para sostener este panorama, por lo que también podría convertirse en un factor de riesgo a la baja. Los especialistas renovaron sus proyecciones sobre el desempeño del 2020 cuando el coronavirus provocó un choque económico tras el cierre sin precedentes de la actividad mundial, resultado de lo que el Fondo Monetario Internacional llamó el Gran Confinamiento. Según el Fondo Monetario Internacional, la contracción del Producto Interno Bruto mexicano en el 2020 fue de 8.5%, una caída menos pronunciada de la estimada por ellos mismos en octubre, cuando consideraron que podría presentarse una contracción de cuando menos el 9%. Esto nos dicen las noticias que estamos recibiendo en estos momentos aquí en la redacción de Noticieros desde el Centro. No es una multa pequeña, es proporcional a la falta. Esto lo dice Alejandra Palacios. La COFECE presentó 142 acuerdos en la investigación para prácticas monopólicas en la comisión. Están preparados para el escrutinio del Poder Judicial, dice la comisionada presidenta.
al aplicar la multa por 35,075,000 pesos por prácticas monopólicas a 7 bancos, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, actuó conforme a derecho, afirmó Alejandra Palacios, comisionada presidenta del órgano regulador. Las multas no se ponen con el estómago, se ponen con lo que dice la ley. La ley tiene agravantes, atenuantes y es muy clara en el término de la proporcionalidad. Tiene que ser una proporción o en proporción al daño causado. ¿De qué sirve poner una multa millonaria si luego en el Poder Judicial se cae?, precisó Palacios. La COFESE informó que la multa total fue impuesta a los bancos de Barclays, Santander México, Citibanamex, Banco de América, BBVA, Bancomer y JP Morgan, además de 11 personas físicas, por haberse coludido en algunas operaciones del mercado secundario de servicios de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano. En entrevista con El Economista, la comisionada presidenta insistió en que más que cuestionar si la multa es chica o es grande, esta es una función de la evidencia del expediente y del daño causado al mercado. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Otra mala decisión, los charlatanes que controlan a AMLO y la Secretaría de Salud. Esto dice Eduardo Ruiz Gile en sus comentarios que publica hoy en las páginas El Economista. Buenos comentarios de Ruiz Gili los podrá usted leer en las páginas de El Economista. Está usted en Noticias desde el Centro. Desde aquí, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra emisión primera de hoy martes 26 de enero. Gobierno da aval para compra de vacunas a estados, pero hay poca disponibilidad. El acuerdo señala que los gobiernos y los privados podrán adquirir vacunas, pero siguiendo el calendario y priorización federal. Los gobernadores panistas dicen que hay vacunas hasta el mes de diciembre. El gobierno federal emitió ayer tarde un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para que los gobiernos, las entidades federativas y los particulares puedan adquirir vacunas en contra del COVID-19. El acuerdo establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, las autoridades estatales y particulares puedan participar en la Política Nacional de Vacunación contra el COVID SARS-CoV-2, pero señala que los contratos con las farmacéuticas deben respetar el calendario federal y los grupos de prioridad establecidos en el plan de vacunación. El acuerdo tiene efectos a partir del 22 de enero, fecha en la que el presidente López Obrador instruyó al secretario de Salud, Jorge Alcocer. Emitieron esta resolución a raíz de la petición de los gobernadores locales y de empresarios para poder buscar vacunas por sus propias cuentas. En lo publicado se establece que tanto los estados como los privados deberán de cumplir, entre otras cosas, presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México para la adquisición de vacunas, informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas, respetar el calendario, prioridad por grupos de personas, garantizar en el ámbito de su competencia la trazabilidad del proceso de vacunación a su cargo e informar a la Secretaría de Salud Federal sobre el seguimiento con la periodicidad que la propia dependencia establezca. Estas son
los requisitos que deben presentar los gobernadores al momento de efectuar la compra de vacunas, pero como ya se dijo, podrán hacerlo hasta el mes de diciembre. Está usted en Noticias desde el Centro. México registra una desaceleración en su crecimiento poblacional, dicen las noticias. En el censo 2020 demuestra el proceso de envejecimiento de sus habitantes y la preponderancia de la mujer en la población económicamente activa, refiere Felipe Gaitán Alcalá, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, dados a conocer ayer lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, demuestran que en el último lustro México redujo la velocidad con la que venía creciendo su población. Se estimaba que para 2020 tendría entre 130 y 135 millones de habitantes, lo cual no ocurrió, pues el 15 de marzo del 2020 en el país vivían 126 millones 14.024 personas, destacó Felipe Gaitán Alcalá. En entrevista, el profesor e investigador de la Universidad La Salle explicó que eso habla de una desaceleración poblacional, lo que llevaría a las parejas a decidir no tenerlos o posponer la decisión de formar una familia. Esto dice la información, particularmente en el último lustro, y de que las políticas, déjeme decir, públicas de los años 60 en la materia han funcionado. Ahora la explicación a este fenómeno está en las posibilidades de las personas a tener hijos y mantenerlos, lo que lleva a las parejas a decidir no tenerlos o posponer la decisión de formar una familia. López-Gatell entra en confinamiento preventivo por COVID-19 tras contagio de AMLO. El subsecretario de Salud informó que permanece en aislamiento luego de que el viernes estuvo en contacto con el presidente, quien el domingo dio positivo al virus. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, entró en confinamiento preventivo por COVID-19 luego de que en días recientes estuvo en contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y este dio positivo al nuevo coronavirus. Tengo que guardar ahora confinamiento puesto que soy contacto de un caso. En este caso, el señor presidente López Obrador, dijo el funcionario ayer lunes durante la rueda de prensa diaria de la Secretaría de Salud Federal. Todas las personas que estuvimos en contacto con él el viernes estamos en observación y quienes estuvieron el sábado y el domingo lo mismo, agregó López-Gatell. López-Gatell es el vocero del gobierno federal en materia de combate a la pandemia de COVID-19 y el rostro más visible de la estrategia oficial. Una de sus más recientes tareas fue viajar a Argentina para hablar con autoridades de ese país sobre la vacuna anti-COVID desarrollada por Rusia, Sputnik V. El presidente López Obrador anunció ayer lunes que México espera adquirir 24 millones de dosis de este fármaco, las cuales se prevé que empiecen a llegar ya en los próximos días. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión de esta tarde de hoy martes. México supera los 150 muertes de personas por COVID-19. La pandemia por COVID-19 suma 150.273 muertes y 1.771.740 casos
en los casi 11 meses que lleva instalada en México la pandemia. México superó las 150,000 muertes a causa del coronavirus en medio del repunte de la pandemia que lleva ya casi 11 meses instalada en nuestro país. Los datos proporcionados por el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología, indican que en las últimas 24 horas se confirmaron 659 decesos enfermos de COVID-19, con los que ya suman 150,273. A nivel mundial, México es el cuarto país que más fallecidos ha causado el virus SARS-CoV-2, acumula y está muy cerca de alcanzar el tercer lugar. La India, que suma 153,470 decesos, según la última actualización de la Universidad Johns Hopkins. Los contagios en el país ya suman 1,771,740 luego de que entre este domingo y lunes se confirmaron 8,521 más. Con el total, el país es el 13º con más casos positivos en el mundo. México lleva a este escenario crítico en medio de un repunte del virus, con lo que va del año ha marcado nuevos máximos de muertes y de contagios. Mientras que los hospitales del Valle de México, epicentro de la pandemia, se mantienen bajo presión ante la alza de ingresos que ya sobrepasó el punto más alto alcanzado en la primera ola. El informe de ayer lunes indica que hay 26,375 personas hospitalizadas en las 32 entidades del país, 20,871 en camas generales y 5,504 en las habilitadas para pacientes graves que requieren de un equipo que los ayude a respirar. El drama no se vive solo en los hospitales, pues las familias que tienen a sus enfermos en casa batallan a diario para conseguir un tanque o una recarga de oxígeno medicinal que ha derivado en estafas y en sobreprecio. La situación ha puesto en alerta a las autoridades federales y locales. La Secretaría de Salud emitió un acuerdo para que todas las empresas que producen oxígeno medicinal prioricen la generación de este insumo sobre cualquier otro. El acuerdo también señala que se verificará que las empresas cumplan, incluyendo el precio para evitar que se presenten abusos. Estas medidas se tomaron luego de que las empresas fabricantes argumentaron que debido a que deben cumplir sus compromisos con la industria, se veía mermada su capacidad para producir el oxígeno de uso médico. Y en este caso tiene la última palabra la Profeco. Y en otras noticias de esta tarde, el ingeniero Carlos Slim, fundador de América Móvil y uno de los empresarios más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a COVID-19. Fue su hijo Carlos Slim Domit quien lo dio a conocer en redes sociales. Les comento que mi papá, de manera preventiva, asistió al Instituto Nacional de Nutrición para análisis clínicos, monitoreo y tratamiento oportuno. Está muy bien y ha tenido una evolución muy favorable al COVID, a más de una semana de síntomas menores, explicó. En marzo, cuando se reportaban los primeros casos de COVID en el país, su familiar José Curi Harfuch, de 71 años, fue hospitalizado por esta misma enfermedad. Detienen a un hombre que agredió a algunos agentes. También noticias que nos están llegando. El organizador de una fiesta por allá en la Ciudad de México, era una fiesta en la calle de Reina 230, Colonia Tlacopac, Alcaldía Álvaro Obregón, fue
detenido y remitido al juzgado por escandalizar en la vía pública y faltas a la autoridad. Luego de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitaron suspenderla al estar prohibida porque la ciudad se encuentra en semáforo rojo por el número de contagios de coronavirus. Sin embargo, esta persona pues tenía su fiestecita muy particular. Fue detenido por las autoridades. La Secretaría de Educación Pública está también dando a conocer la fecha de la preinscripción. También ya la Secretaría está dando a conocer las fechas de la preinscripción que serán en este próximo mes de febrero, para que con tiempo los padres se preparen para preinscribir a sus hijos para el próximo ciclo escolar. Está usted en Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos. Y la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, dio negativo a una prueba COVID-19, dice Sánchez Cordero. También Beatriz Gutiérrez Müller le dedicó a su esposo un mensaje en su cuenta oficial de Instagram. Dice la noticia: Beatriz Gutiérrez Müller dio negativo a una prueba COVID-19, confirmó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Luego de confirmarse que Andrés Manuel López Obrador dio positivo a COVID-19, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller se sometió a una prueba de COVID y dio negativo, confirmó en conferencia de prensa la titular de la Secretaría de Gobernación. Están siguiendo, familia de AMLO, todos los protocolos que los médicos les están señalando. El presidente se encuentra en Palacio Nacional y seguramente está siguiendo todos los protocolos y la sana distancia. Su esposa, hasta donde yo tengo conocimiento, está bien y es negativa la prueba COVID-19, indicó en conferencia de prensa Olga Sánchez Cordero desde Palacio Nacional. Y por vez primera desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, está ausente en la conferencia matutina de Palacio Nacional para presentar el pulso de la salud, debido a que se encuentra en aislamiento domiciliario por haber estado en contacto con el presidente López Obrador, quien dio positivo a COVID-19. En su lugar, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó el reporte técnico sobre el comportamiento de la pandemia. El mismo de ayer, que indica 1.771.740 casos de la enfermedad y 150.273 defunciones. Asimismo, sobre el avance de la vacunación contra el coronavirus, comentó que se han aplicado 645.105 dosis en forma acumulada. Del total, hasta ayer, 28.715 trabajadores de la salud que están en hospitales COVID ya recibieron las dosis del biológico, es decir, ya tienen completo el esquema. El funcionario resaltó que para el resto de empleados que en la primera etapa de aplicación del plan de vacunación recibieron la primera dosis del biológico de Pfizer, están reservadas en el Instituto Nacional de Cancerología las vacunas para que completen el esquema de 2 dosis. Estas son 91.350, de las cuales se aplicarán conforme se cumplan los 21 días después de la primera dosis. Robledo también mencionó que el Grupo Técnico Asesor en Vacunación de México estableció que es posible aplicar la segunda dosis de la vacuna Pfizer hasta 42 días después de la primera en el país. Esto aplicará con base en la disponibilidad del producto. Esto fue lo que dijo Zoé Robledo en la conferencia mañanera.
El primer ministro de Italia dimitirá el martes, o sea, hoy, en busca de una nueva mayoría. Se trata de Giuseppe Conte. Espera que el presidente Sergio Mattarella le dé el mandato para formar un nuevo gobierno con un respaldo más amplio del Parlamento. Giuseppe, el primer ministro de Italia, presentará su renuncia hoy martes para tratar de conseguir una nueva mayoría legislativa y asegurar un nuevo mandato, después de que la crisis provocada por el abandono del partido Italia Viva del primer ministro Matteo Renzi. El premier italiano entregará su renuncia al jefe del Estado hoy martes tras una reunión matinal con su gabinete en la que informará de su decisión a sus ministros, dijo en su oficina. Conte, quien lleva en el cargo desde junio del 2018, espera que el presidente Sergio Mattarella le dé el mandato para formar un nuevo gobierno con un respaldo más amplio del Parlamento, dijeron altas fuentes gubernamentales. Está usted en Noticias desde el Centro. Yo le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que nos acompañe hoy a las 6 de la tarde en nuestra segunda emisión por Facebook en directo. A las 6 de la tarde presentamos nuestra segunda emisión de noticias a través de Facebook. Esto es en vivo, con lo último en la información del día. Gracias por acompañarnos. Una noticia internacional que estamos recibiendo en estos momentos. Joe Biden promete a AMLO revertir las políticas draconianas sobre inmigración del gobierno anterior. Las primeras llamadas telefónicas del presidente estadounidense Joe Biden a líderes extranjeros fueron el viernes con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y al primer ministro canadiense Justin Trudeau, en un momento de tensión en los lazos de Washington con sus vecinos de América del Norte. López Obrador dijo el sábado que Biden le afirmó que Estados Unidos enviará $4,000 millones para ayudar al desarrollo en Honduras, El Salvador y Guatemala, naciones cuyas penurias económicas y sociales han causado oleadas de migrantes que cruzan México rumbo a la frontera con Estados Unidos. Conversamos con el presidente Biden, fue amable y respetuoso. Tratamos asuntos relacionados con la migración, el COVID-19 y la cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y naciones, señaló López Obrador. El presidente mexicano agregó que en su conversación vía telefónica con Biden se abordó la necesidad de atender las causas por las que la gente emigra de sus países. México ha frenado los intentos recientes de caravanas de centroamericanos de cruzar el país. La conversación de Biden y López Obrador se da en un momento tenso, días después de que el presidente de México acusara a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, de fabricar cargos de narcotráfico contra el general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional. Lo que le comentaba hace unos instantes, la Secretaría de Educación Pública da fechas y requisitos para la preinscripción, esto es en la Ciudad de México. Ayer lunes arrancaron las preinscripciones del ciclo escolar 2021-2022 para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad de México. La Secretaría de Educación Pública inició ayer lunes las preinscripciones para alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas de la Ciudad de México
para el siglo 2021-2022. El todavía secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, destacó que el proceso de preinscripción se realiza con el fin de contribuir a garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las preinscripciones se realizan vía internet a través de la página de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, y estas son las fechas para cada nivel educativo. Para los alumnos de preescolar, de segundo y tercer grado de educación preescolar, las preinscripciones se realizarán del 25 de enero al 26 de febrero, mientras que para los de primer grado será a partir del 3 de mayo del 2021, cuando madres, padres o tutores puedan consultar la información necesaria para realizar la preinscripción los días 17, 18 y 19 del mes de mayo. Para el primer grado, las preinscripciones de primaria también se realizarán del 25 de enero al 26 de febrero de este 2021. En la secundaria, para los estudiantes de primer grado de secundaria, las preinscripciones serán del 25 de enero al 26 de febrero del 2021. Es el calendario de preinscripciones del periodo del ciclo escolar 2021-2022 allá en la Ciudad de México. A pesar de que el Tren México-Querétaro es una obra de 50,000 millones de pesos, se presentó dentro del Acuerdo Nacional de Infraestructura, esto fue el año anterior. Hasta el momento no se tiene una propuesta del sector privado para comenzar con su edificación, por lo que se desconoce los plazos de cuándo se iniciaría y cuándo se tendría su conclusión, informó el secretario de Comunicaciones y Transportes. En videoconferencia del Colegio de Ingenieros Civiles de México, el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones, Cédric Escalante, señaló que está contemplando cambiar el hecho de que sea de mediana y no de alta velocidad, como se había dicho en gobierno anterior, ya que así se puede usar el derecho de vía, ya que se tiene que ser liberado, informó. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. La llegada de la vacuna rusa Sputnik V a México avanza, aunque la vacuna aún genera algunas dudas. No están muy convencidas las autoridades sanitarias sobre esta vacuna rusa. La llegada de Sputnik V a México avanza, aunque la vacuna aún genera dudas. Las negociaciones entre México y Rusia caminan. El gobierno prevé que lleguen 24 millones de dosis, aunque la COFEPRIS aún no da su aval y no se ha publicado toda la información sobre este fármaco. La ruta para la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V avanza en México, aun cuando no ha recibido aprobación para uso de emergencia por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, lo cual se espera que ocurra en los próximos días. La sustancia elaborada por el Instituto Gamaleya es actualmente aplicada en Rusia y Argentina. Incluso los presidentes Vladimir Putin y Alberto Fernández ya recibieron esta vacuna. Son noticias desde el centro. Gracias porque nos acompaña en nuestra emisión de hoy martes 26 de enero. La segunda emisión la presentamos a las 6 de la tarde en directo a través de Facebook. Le invito para que nos acompañe. Y estas son las noticias que nos llegan de Tamaulipas. Información de Ciudad Reynosa. En gira de trabajo en esta ciudad fronteriza,
el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca supervisó infraestructura de turismo, de negocios, desarrollo urbano y mejoramiento de vialidades, obras y servicios que mejoran la calidad de vida de las familias de una de las regiones con mayor dinamismo industrial, comercio internacional y turismo de negocios del país. Acompañado por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, diputado Gerardo Peña Flores, el gobernador del estado realizó un recorrido por el Centro de Convenciones de Reynosa, el cual registra un avance físico cercano al 80%. Una vez concluido, va a fortalecer la vocación de turismo de negocios de la región y ampliar la oferta de espacios para la organización, convenciones y encuentros de talla nacional e internacional. Un lugar que será un ícono de nuestra ciudad, majestuoso lo que se está realizando en Reynosa. Ya le hacía falta a nuestra ciudad un lugar donde se lleven a cabo convenciones para atraer el turismo de negocios, dijo el gobernador del estado de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. La obra se construye con una inversión de 592 millones de pesos. Al momento registra un 80% de avance en la obra y se ubica al interior del complejo del Parque Cultural allá en Ciudad Reynosa, en Tamaulipas. La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, aseguró que el riesgo de contagio por COVID-19 continúa siendo alto y ante la eventual circulación de la variante británica se prevé una nueva ola de casos y complicaciones graves, por lo que hizo un llamado a la conciencia social para limitar daños y atenuar su impacto. Subrayó que el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, mantener una sana distancia con otras personas y evitar salidas innecesarias son las formas más efectivas de disminuir la probabilidad de contagios y evitar la transmisión del virus. Molina Gamboa informó que el 25 de enero, o sea, ayer de este año, la cifra oficial en Tamaulipas es de 45.916 casos positivos acumulados, de los cuales 38.937 se han recuperado y 3.799 han fallecido. Finalmente, la titular de salud en Tamaulipas reiteró la importancia de proteger a niños y adultos mayores, lavar y desinfectar superficies y objetos de uso común, ventilar todas las áreas de la casa, toser o estornudar en el ángulo interno del brazo y evitar saludar de mano, abrazo o beso, principalmente, dijo la titular de la Secretaría de Salud allá en Tamaulipas. De Ciudad Victoria también nos llega información. Locatarios del Argüelles, hablando de mercados, harán ventas de banqueta. A partir del mes de febrero, locatarios del mercado Argüelles de la capital en Tamaulipas, Ciudad Victoria, planean sacar algunos puestos al área de estacionamiento del histórico inmueble. De esa forma, con ventas de banqueta, los locatarios del Argüelles darían la batalla a los comerciantes informales que se instalan alrededor de dicho inmueble. Entrevistado al respecto, el presidente de la Unión de Locatarios, Fernando Tobar Soto, mencionó: sabes que viene venta del 14 de febrero, pues buenos comerciantes locatarios que venden cosas afines a esta temporada, pues salte afuera a la banqueta a vender, dijo. Detalló que para ellos, los locatarios del Argüelles Mercado ocuparían áreas destinadas actualmente a cajones de estacionamiento. Si esto va del área de la 7, la esquina del 7 tanto de Hidalgo como Morelos,
Una parte digo que no la vamos a ocupar totalmente, pero que estén con sus distancias, que estén con las medidas de sanidad, dijo Tobar Soto al momento de estar entrevistado. Pues los comerciantes allá en la capital, Ciudad Victoria, en Tamaulipas, buscan pues cómo efectuar ventas, sobre todo el próximo 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad. Y también de Ciudad Victoria aumentan tienditas y fruterías debido a la pandemia. Hasta un 30% han aumentado las tienditas y fruterías de la esquina a consecuencia de la pandemia sanitaria causada por el virus del SARS-CoV-2 COVID-19, afirmó el director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Mario Romel Arispe Martínez. Y en noticias que estamos recibiendo de Matamoros, también tenemos noticias de Matamoros. Solo maquiladoras adheridas al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria de la Maquila tienen derecho al bono, dicen las noticias. Juan Villafuerte, secretario de este sindicato, dijo que los obreros que ya no hacen caso a las incitaciones que ha venido haciendo Susana Prieto allá en Matamoros sobre los problemas que han surgido en el ambiente de la industria maquiladora en Matamoros. El secretario general de la Federación Regional de Trabajadores de Matamoros confirmó que solo obreros que laboran en la empresa o las empresas adheridas al sindicato son las que tienen derecho a recibir el bono, que en este año es de 10,000 pesos. Juan Villafuerte Morales refirió que son alrededor de 40,000 obreros los que estarán recibiendo este bono de las más de 70,000 personas que laboran para el sector de la industria maquiladora allá en la ciudad de Matamoros. Fracaso, pero convocado por Movimiento 1510. También nota que nos llega de la ciudad de Matamoros. Pequeños grupos integrados principalmente por jóvenes trabajadores permanecieron a las puertas de algunas de las maquiladoras que operan en la ciudad de Matamoros, siendo ignorados por la mayoría de la planta laboral que permitió a la industria cumplir con sus actividades sin mayores contratiempos. Elementos de las fuerzas de seguridad recorrieron los parques industriales en prevención de posibles actos de violencia entre los obreros, cosa que no ocurrió. Camionetas de antimotines de la Policía Estatal y unidades de tránsito y vialidad mantenían hasta ayer por la tarde un operario de seguridad en el parque industrial, donde fueron enviados para garantizar la seguridad de los obreros que decidieron trabajar y no pararon la producción de las maquiladoras al exigir el 15% del aumento salarial y el bono de 10,000 pesos. Esto es lo que está pasando por allá en Matamoros. Y por lo pronto, obreros optan por la paz. Fuertes vientos causaron daños también allá en Matamoros. Fuertes vientos, hasta un anuncio se cayó, lo derribó el fuerte viento. Los fuertes vientos que continúan en la región han provocado severos daños materiales sin que hasta el momento se hayan registrado personas lesionadas. Sin embargo, se hizo el llamado a la población para que tomen las precauciones necesarias y evitar la quema de basura en los predios deshabitados. Humberto Salazar, comandante del Cuerpo de Bomberos en Matamoros, informó lo anterior al señalar que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anuncia que las intensas rachas de viento continuarán, aunque con posibles cambios de dirección del sur a norte o noroeste, dijo el comandante de bomberos. Está usted en Noticias desde el Centro.
Y estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Información sobre coronavirus. En el estado de Guanajuato suman 104.220 casos confirmados del COVID-19. 1.758 se encuentran bajo investigación, mientras que ya 106.394 son los casos descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria suman 104.064. 84.912 son los casos recuperados del padecimiento. Los casos por decesos en la entidad guanajuatense suman ya 7.533 casos. Esta información la podrá usted leer más ampliamente si entra a la página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Ahí podrá usted leer más ampliamente esta noticia sobre el coronavirus. Exige iniciativa privada candidatos competentes para recuperar credibilidad en partidos. Presidentes de los principales partidos políticos de Guanajuato, políticos reconocieron que acabar con esta crisis de credibilidad es un gran reto en la entidad. Ante la poca o casi nula credibilidad en los partidos políticos y la cuenta regresiva, el proceso electoral 2021, integrantes de la iniciativa privada y sociedad civil de León consideraron que se necesitan candidatos competentes, honestos y con buenas propuestas. Anteriormente, en el programa Nuevos Cambios del Canal 6, presidentes de los principales partidos políticos de Guanajuato reconocieron que acabar con esta crisis de credibilidad es un gran reto en la entidad. Yo creo que lo que queremos escuchar son propuestas y sin duda 2020 fue un año que nos movió los escenarios para los próximos años y que en ese sentido las propuestas sean serias y sobre todo hagan sentido a este futuro tan complicado. Creo que aquí lo más importante es que definan bien a sus candidatos, que entiendan bien cuáles son las problemáticas de cada una de las entidades, explicó Alberto Ruénes, presidente del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Recalcó que es necesario que se definan bien a los candidatos, pues durante muchos años fue duramente criticada la clase política. Tiene mucha razón. No hay que votar por partidos, sino hay que votar por las personas que van a participar. Es importante hacer conciencia. Esperan que el candidato cumpla con los requisitos que el perfil solicita, ya que tanto empresarios como trabajadores están cansados de escuchar descalificaciones. Por ello, piden que las propuestas sean formuladas de forma inteligente. Esto dice la iniciativa privada aquí en León, Guanajuato. Entregan obra pública en Romita por más de 61,000 millones de pesos. En gira de trabajo, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, entregó obras por más de 61 millones de pesos en infraestructura educativa, vial y de servicios básicos en el municipio de Romita. Esta inversión es parte de los 204 millones de pesos destinados al presupuesto de obra pública del gobierno estatal. Invirtió en Romita en el 2020, hablando de los 61 millones de pesos. Estoy seguro que estas obras van a mejorar la calidad de vida de los que habitan Romita. Son obras fundamentales que benefician a toda la región y dan conectividad con otros municipios. Romita no está sola y reitero mi compromiso de seguir trabajando de cerca con el alcalde, sin ver colores partidistas, pero sí viendo las necesidades de la gente. Ellos son lo importante, comentó el gobernador Diego Sinue.
Por su parte, el presidente municipal de Romita, Osvaldo Ponce Granados, agradeció el respaldo del gobierno estatal y dijo que esta labor es fundamental para lograr avances en el desarrollo de la población. Son varias obras las que se han realizado. Todas son muy importantes porque mejoran la calidad de vida de los romiticenses y le dan una cara de progreso y desarrollo al municipio, dijo el señor presidente municipal de Romita. Y en otras noticias también de Guanajuato, obtiene Centro de Control y Confianza de Guanajuato acreditación federal. El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato obtuvo por sexta ocasión la acreditación por parte del Centro Nacional de Certificación y Acreditación dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Lo anterior le otorga validez a las evaluaciones realizadas del personal de seguridad pública, estatal y municipal y de seguridad privada, así como a la comisión o emisión del certificado único policial. Felicidades, pues una buena noticia. Dentro de lo negativo, pues surge una noticia positiva aquí en León, en Guanajuato. Detienen a hombres por robo del tráiler. Esto fue allá en Celaya. 2 hombres que robaron un tráiler con mercancía, con productos básicos del hogar o para el hogar. Lo que no supieron los que se robaron el tráiler es que el tráiler traía el equipo de monitoreo. Fue fácilmente localizable y afortunadamente estas dos personas fueron detenidas por las autoridades. Esto fue allá en Celaya. Estamos llegando a la parte final de Noticias desde el Centro, primera emisión. Esto ha sido todo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy, martes 26 de enero del 2021. Muchísimas gracias por su amable compañía. Los espero el día de mañana, miércoles, mitad de semana. Pero hoy martes, a las 6 de la tarde estaremos con ustedes en vivo a través de Facebook con lo último en la información. Desde Noticias, desde el Centro, desde aquí, desde León, Guanajuato. A las 6 os espero aquí en la segunda emisión, únicamente por Facebook. Yo le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro y dele a me gusta. Gracias. Antes de retirarnos, las recomendaciones de todos los días. Acostumbrarnos a salir con el cubrebocas. Es muy importante que cuando salgamos de casa, que no debemos de salir, pero si tiene usted que salir, no olvide de llevar el cubrebocas. Guarde la sana distancia. La sana distancia entre persona y persona es de 1,5 metros a 2 metros. Lavarse las manos muchas veces durante el día utilizando agua y jabón. No acudir a lugares donde haya aglomeración de personas, porque existe la posibilidad de contraer el COVID-19. Si tiene gel en su casa, utilícelo. No lo tenga guardado. Utilice el gel cada vez que tome algo con sus manos o haga algo con sus manos. Después utilice el gel. Y también yo le recomiendo que si sale usted de su casa, al regresar a casa antes de entrar, salinizarse. Es muy, pero muy importante. Utilice líquido sanitizante por el frente, por la espalda, las piernas, las suelas de los zapatos, para que así evitar contaminar el interior de su hogar. Si se protege usted, protege a su familia. Muchísimas gracias. Los espero hoy a las 6 de la tarde en segunda emisión de Noticias desde el Centro, en vivo por Facebook.
Los espero mañana miércoles. No me fallen, no me dejen solo, por favor. Acompáñenme en Noticias desde el Centro. Les saluda su amigo y servidor Guadalupe Garza Ruedas. Hasta mañana.